Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde, para empezar es hoy. ¿Qué tal si te dijera que empresas como Microsoft, Google, Tesla, no andan por el mundo sin un rumbo fijo? Si cada negocio que ellos traen, cada adquisición, no tiene una forma de apuntar que va hacia algún lado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las empresas se toman la molestia de escribir en sus páginas web su misión y su visión, así como sus objetivos estratégicos? Bueno, quédate y vamos a estar hablando sobre la misión de una empresa. Vamos a ver por qué una empresa que tiene una misión clara y bien definida es una empresa que puede llegar a ser exitosa. Así que, ¿qué es esa misión? Y si tratara de resumirlo de una forma simple, lo que yo podría decir es que la misión no es otra cosa sino el corazón. El corazón de esa empresa es lo que nos dice por qué vinimos al mundo. Es una cuestión casi estoica. Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez que quisiéramos saber cuál es la misión de nosotros en este mundo. Bueno, en las empresas esto ocurre casi desde el inicio, o al menos debería, porque cada vez que nosotros tenemos una idea, tácitamente se convierte en un objetivo. Yo soy de los que opina firmemente que una empresa no debe venir a este mundo si no tiene claro lo que pretende hacer por este mundo, el valor que pretende entregar. Entonces, por eso la misión no es otra cosa que el corazón de esas empresas. ¿Cuál es la diferencia entre la misión, la visión y los valores estratégicos? Cuando yo hablo un poco de la visión, yo estoy diciendo dónde quiero estar, a dónde quiero llegar. Hablo un poco del objetivo al que quiero estar, hablo un poco de la geolocalización. Cuando yo hablo de mis objetivos, voy describiendo hitos. Como habíamos mencionado ya en un video anterior, nosotros deberíamos reevaluar toda nuestra estrategia organizacional mínimo quinquenalmente, idealmente cada 2 o 3 años. Entonces estos objetivos estratégicos van siendo como una muestra de esos hitos donde quiero estar, Casi que podemos imaginarlo como un Gantt chart con muchos rombos que está diciéndonos si estamos llegando. Normalmente esto se empieza a descomponer en KPIs, en OKRs, y son los que nos van dando y nos van diciendo. Pero ¿qué es la misión? La misión tiene que ver con lo que queremos hacer, el valor que queremos entregar, como ya lo había dicho anteriormente, y mucho más interesante que eso, la misión se puede reestructurar sobre lo que vamos aprendiendo, pero idealmente la base de esa misión no debería tener grandes cambios. Óigase bien cuando digo la base, porque no quiere decir que nosotros no podamos incorporar en el tiempo diferentes cosas o diferentes elementos sobre lo que estamos evaluando. Entonces, la misión nos dice qué vinimos a hacer en el mundo, cuál es el valor que queremos entregar, qué es lo que hacemos hoy por los demás. ¿Cómo se crea una misión? Entonces, acá viene el paso cero, ese paso discovery, es simplemente entender qué estamos solucionándole. Normalmente cuando nosotros queremos montar una empresa, lo que hacemos en el proceso creativo de identificar esta empresa es identificar una solución que nosotros queremos entregar. Ahora, cuando tenemos una solución planteada sobre lo que queremos entregar, tácitamente también tenemos un público objetivo y una idea de cómo lo van a utilizar. Y más importante, la gran interrogación es el problema que venimos a solucionar. Entonces, normalmente el problema que venimos a solucionar está ligado con el valor que queremos brindar. Así las cosas, cuando empezamos en todo nuestro proceso creativo, lo que estamos haciendo es encontrar
esa misión a través de un problema, un grupo objetivo y un valor que queremos entregar. Por lo mismo, yo tengo que analizar mi entorno competitivo, tengo que analizar mi público objetivo, o como veremos más adelante en algunos videos que espero hacer sobre marketing digital, vamos a hablar sobre el buyer persona, vamos a hablar sobre esta estructuración o esta especialización que estoy buscando, a quienes quiero llegarle, entender un poco las 5 fuerzas de Porter, que me oirán mencionarlas un montón de veces, pero me parece que es uno de los frameworks más completos en términos de las diferentes variables que como empresa debemos entender dentro de un mercado para entendernos. Y también me oirán mencionar mucho que cuando yo empiezo a apuntar hacia los océanos azules, a través de la diversificación, de la especialización, entonces es cuando empiezo a tener mucho más clara mi estrategia. Obviamente esto implica, al no ser generalistas, esto implica algunos movimientos que vamos a tener que hacer a través del tiempo. ¿Qué tiene que tener una buena misión? Debe ser clara y concisa, debe ser inspiradora, debe ser orientada al cliente y debe ser diferenciadora. Como se dan cuenta, casi que estas cosas están enlazadas con los diferentes elementos de las fuerzas de Porter, ¿no? Las amenazas de nuevos competidores, las barreras de entrada, el poder de negociación del cliente, el poder de negociación de los proveedores, la competencia, los riesgos de sustitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante todo, la misión debe ser realista. Si nuestra misión no es realista, nuestra empresa tampoco lo es. Y probablemente el éxito sea difuso. Si nuestra misión es clara y es precisa y es alcanzable, con toda seguridad vamos a conseguir el éxito. Bueno, creo que este video ha sido corto. Por favor, si les gusta el contenido que estamos haciendo, suscríbanse, denle la campanita. Estaremos subiendo semanalmente diferentes videos sobre lo que es la estrategia organizacional. Y pues buenas tardes y buenas noches dependiendo de dónde nos ven, y ante todo gracias por estar con nosotros. Con Newsage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar es hoy.